Buenas tardes, estimados estudiantes del Instituto Técnico Mateo Molina. El día de hoy en la clase de motor de combustión interna, como objetivo general, conocer las partes de un motor de combustión interna y su funcionamiento. Objetivo específico, conocer los fundadores de los motores de combustión interna a través de su historia. Segundo objetivo, analizar los diferentes tipos de motor de combustión interna según su modelo de fabricación. Para ello, ¿qué es un motor de combustión interna? Es cualquier tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química producida de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. El motor Otto, cuyo nombre proviene del técnico alemán Nicolas Otto en 1876, es el motor convencional gasolina que se emplea en automóviles y aeronáutica. El motor diésel, llamado así en honor al alemán Rudolf Karl Diesel en 1894, funciona un poco diferente y suele consumir petróleo. Se emplea en las instalaciones generadoras de electricidad, en sistemas de propulsión naval, autobuses y automóviles. Como pueden observar, el motor Otto, más conocido como un motor gasolina, es un poco diferente al motor diésel en cuanto a sus partes que lo componen. El motor gasolina tiene el carburador, que es el alimentador que hace que funcione el motor. Sin embargo, en el motor diésel está la bomba de inyección de combustible, que es la que alimenta el sistema de alimentación para que se pueda producir las fases de trabajo de un motor de combustión interna. Para ello, vamos a necesitar conocer cómo está la clasificación de los motores de combustión interna. Según el tipo de energía, ¿qué tipo de motores tenemos? Motores eléctricos, motores de aire comprimido, tenemos motores de gasolina. Generalmente, el motor gasolina fue primero que se patentó, por ende hoy tenemos también lo que es el motor diésel. Según el tipo de movimiento de sus piezas, ¿cómo funciona un motor de combustión interna? Puede ser motores alternos como motores rotativos. Para ello podemos observar que un motor alterno, sus 4 cilindros funcionan alternos, el 1 y el 4 funcionan alternos con el 2 y el 3. Cuando sufre un cambio en la etapa de compresión, en la etapa del ciclo termodinámica de la cámara de combustión, los motores alternos, el pistón 1 y 4 se alternan con el 2 y el 3. Si el 1 y 4 baja, 2 y 3 sube. En cambio, un motor rotativo, podemos determinar que las 4 etapas de un ciclo de trabajo, que son admisión, compresión, potencia y escape, se determinan solamente rotando circular 360 grados, admisión, compresión, potencia y escape. Por lo tanto, es un motor rotativo. Un motor alterno, admisión, compresión, potencia y escape, se alterna con los pistones 2 y 3, el 1 y el 4. Para ello lo vamos a ver la próxima clase en lo que es las etapas de trabajo de un motor de combustión interna. Según su transformación de energía química interna y externa, la energía interna puede darse dentro de la cámara de combustión, o sea, la quema, la chispa, la potencia se da en la parte superior del cilindro, en la parte superior del pistón. Por lo tanto, el espacio reducido es poco. Por eso se dice que internamente se hace la quema, porque está cerca del pistón. Sin embargo, la energía química, por ejemplo, externa, como podemos ver aquí el ejemplo del tren, ¿qué tipo de energía es utilizada? Aquí utilizamos la leña, el carbón, y por lo tanto tiene un sistema de agua y funciona a través de un vapor de agua. Como pueden observar aquí, el calor que genera, se calienta el agua, produce vapor y por lo tanto el pistón llega, el vapor hace que se genere energía mecánica. Sin embargo, en el motor de combustión interna, directamente es por la energía química del combustible dentro de la cámara de combustión.
como podemos ver, según el método utilizado para enfriar el motor. ¿Qué tipo de motores? Motores refrigerados por aire, motores refrigerados por agua. ¿Cuáles son los ejemplos de ellos? Por ejemplo, tenemos un motor Volkswagen, que son de los primeros que se patentaron, como en 1970, que es un motor enfriado por aire, por un sistema de ventilación y de turbina de aire. Por ende, el motor refrigerado por agua es adaptado por sistema de enfriamiento de un radiador, el cual hace que al traspasar el agua por todo el motor pase al radiador y por lo tanto este enfríe el agua para que vuelva al motor y internamente enfríe todas las partes móviles del bloque, las partes de la culata, todo lo que es el motor. Según el número de cilindros, tenemos motores monocilindro y motores policilindro. Ok, ¿cuáles son? Tenemos aquí un motor lineal de 6 cilindros, que es un motor que tiene varios cilindros. ¿Qué tipo de motores son monocilindros? Como podemos observar, la motocicleta solamente tiene un pistón, por lo tanto es mono. Aquí el motor de las lanchas también funciona como un monocilíndrico porque solamente trabaja con un pistón. Sin embargo, los vehículos que tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pistones ya se le denomina policilíndrico. Ok. Clasificación de los motores de combustión interna según su posición de cilindro. Esto va a depender mucho de lo que es el fabricante, cómo decide fabricar el motor, qué tipo de bloque le va a poner, si va a ocupar un motor lineal, que sería en L, en línea, depende, puede ser de 1, de 2, de 3, de 4 cilindros, o sea, 4 pistones, puede ser de 8, lineal en 8. Como podemos observar también motores en B, pueden haber 3 cilindros y 3 cilindros en el otro lado, por lo tanto pueden hacer un motor de 6 pistones. Pueden ser un motor V8 de 8 cilindros, 8 pistones. Pero también, según el modelo, tenemos lo que es el motor opuesto. Puede ser de 4 pistones, 4 a un lado, 4 al otro lado, y por lo tanto son opuestos. No se ven las caras superior de los pistones. Ellos se expanden hacia los lados. Entonces, este tipo de clasificación de motores va a depender según el fabricante. Cómo lo va a diseñar, si el motor va a ser en línea, si el motor va a ser en B, si el motor va a ser opuesto. Y según el número de pistones también depende del fabricante, si va a ser L4, si va a ser L6, si va a ser L8, si va a ser B4, si va a ser B6, B8, igual. Eso depende según el modelo del fabricante, cómo lo vaya diseñando. Según las fases por las que pasa un pistón para completar un ciclo. Estamos viendo la clasificación de los motores de combustión interna. Para empezar, tenemos un motor de 2 tiempos y un motor de 4 tiempos. ¿Qué pasa? Para que ese tipo de motor recurren a 4 fases o 4 etapas de un ciclo de trabajo termodinámica. ¿Y cuáles son? Admisión, compresión, potencia y escape. En un motor de 2 tiempos, en un tiempo se va a tener que dar la etapa de admisión y compresión. En el segundo tiempo se va a dar explosión y escape. En un motor de 4 tiempos tenemos las 4 etapas: admisión, compresión, potencia y escape. Por eso hay que depender qué tipo de carro es el que vamos a estar trabajando. Un motor de 2 tiempos es un motor que trabaja únicamente las 4 fases en 2 tiempos de trabajo. Y un motor de 4 tiempos trabaja las 4 fases en 4 tiempos de trabajo. Pero para ello tendríamos que explicar las fases de trabajo detenidamente, que será la próxima clase. Según el tipo de ciclo, ¿qué tipo? Ciclo Otto si es un motor gasolina, y un tipo diésel si es un motor diésel. Eso va a depender según su sistema de alimentación, si es aspirado, si es sobrealimentado, si tiene turbo. Esto si es un motor aspirado, recuerden que es un motor que la aspiración la hace a través de la atmósfera. Él succiona el aire a través del múltiple de admisión, como por ejemplo un motor gasolina. Un motor gasolina trabaja succionando el aire de la atmósfera
es un motor aspirado que trabaja ahí. Sin embargo, para que sea un motor que tenga una relación según las normas que especifica para que haya una mezcla rica de combustible, es una relación de 14 partículas de aire y una partícula de combustible, para que haya una mezcla rica en la quema de combustión dentro de la cámara de combustión. Entonces, tenemos un motor sobrealimentado. Cuando es sobrealimentado tenemos el turbo, que el turbo ayuda, succiona y es el que toma el aire de la atmósfera y lo succiona, lo comprime y por lo tanto lo lleva al múltiple de admisión y lo introduce a la cámara de combustión, eso a través del turbo. Por lo tanto, es un sistema sobrealimentado y nos ayuda a tener mayor potencia en el vehículo. Como podemos ver, las partes de un motor de combustión interna, las más fundamentales es la culata, el block y el cárter, que es el cuerpo del motor, pero el motor tiene varios sistemas: sistema de distribución, sistema de encendido, sistema de alimentación de combustible, sistema de lubricación, entrada de aire, salida de escape, gases quemados. Y también aquí tenemos un motor explosivo donde podemos ver que el admisión y escape tienen su respectivo empaque. La tapadera del motor, tapadera de balancines, tapadera de válvula tiene sus respectivos sellos para evitar que se haya la fuga de aceite del motor. Tenemos el empaque de culata que también hace un sello hermético entre la culata y la cara plana del bloque, entre los cilindros. Eso hace que tenga un mejor sello hermético y por lo tanto el pase de agua y aceite en el motor funcione de manera correcta. El distribuidor, que va sincronizado con el sistema de encendido, con el tiempo del motor, puesta a punto. Tenemos el filtro de aceite, por decirlo así, es el que purifica las impurezas del aceite. La bomba de agua, el que envía la presión de agua a través de la galería de distribución del bloque. El empaque de agua, las poleas de distribución, el empaque del cárter que evita la fuga de aceite, el tapón, que es el vaciado cuando realizamos un cambio de aceite. Recuerden que el cambio de aceite se hace a los 5.000 kilómetros, algunos lo hacen a los 4.000, 4.500, pero eso depende del tipo de aceite, si es mineral, si es convencional, sintético, semisintético, donde especifica hasta qué tipo de kilómetro usted va a realizar su cambio de aceite. La entrada de admisión, por ejemplo, la entrada de succión de aire para la cámara de combustión. Tenemos que tener en cuenta un punto, que si es un motor Otto, si es un motor gasolina, la entrada de aire por el múltiple de admisión va a entrar una mezcla aire-combustible, 14.7 partículas de aire por una de combustible. Esa es una mezcla rica, por lo tanto hay una mejor explosión en la cámara de combustión. Pero si el motor es Otto, pero si el motor es diésel, por el múltiple de admisión ya no va a entrar combustible, solamente va a entrar aire, porque el motor diésel es un poco diferente al motor gasolina. Por lo tanto, en el gasolina, la entrada de combustible se mezcla el carburador con el múltiple de admisión, por lo tanto entra la mezcla aire-combustible unificada. En el diésel solamente entra aire al sistema. ¿Quién inyecta el combustible? Es el inyector. Por eso no entra, no se pueden mezclar, se mezclan ya cuando están dentro de la cámara de combustión. ¿Y quién provoca esa chispa? En el motor diésel se autoenciende porque él tiene calentadores, por lo tanto cuando alcanza la temperatura él explota. Sin embargo, en el motor gasolina, quien provoca la chispa es la bujía, la candela como le llamamos. Entonces eso va sincronizado con el distribuidor, puesta a punto, el sistema de encendido, el orden de encendido. Todo eso tiene que ver en un motor gasolina, en un motor diésel. Todo eso es la diferencia. Vamos a ver, por ejemplo, partes de un motor de combustión interna, las más importantes: culata, block y cárter. Como podemos ver aquí en este dibujo, tenemos nosotros el árbol de leva, que ese va en el sistema de distribución, que también es muy importante a la hora de sincronizar y poner a punto un motor, porque de lo contrario no le va a encender. El múltiple de escape, fuga de gases quemados, múltiple de admisión, entrada de aire, la culata, los cilindros dentro del bloque, tenemos las válvulas,
la correa de distribución que va sincronizada en este motor con los dos árboles de leva, los pistones, es un motor lineal L4 de 4 cilindros, como pueden ver ahí se alterna el 1 y el 4, 2 y 3 también, el cigüeñal y el cárter. Esto es lo que podemos hablar, las partes más importantes. Y para ello, parte de un motor de combustión interna es la culata. La culata cumple un papel muy fundamental en la utilidad, en la vida útil de un motor de combustión interna. ¿De qué está fabricada? De fundición gris. Su parte de asentamiento en la parte interna está la cámara de combustión. Es la que se realiza la mezcla aire-combustible. La parte baja de la culata, la cara plana de la culata, hay un espacio donde se produce la mezcla aire-combustible, se produce la explosión, por lo tanto es donde se genera el trabajo para poder mover el vehículo. ¿Qué más? La culata tiene entradas de aire. Sí, tiene entradas de aire y también tiene salida de gases quemados. Por lo tanto, hay conductos de entrada y conductos de salida. ¿Cuáles son? La de admisión, que permite el ingreso de mezcla y aire fresco, según sea el motor. Si es Otto o diésel. Si es Otto, por admisión entra mezcla aire combustible. Si es diésel, solamente entra aire. Escape, salida de gases quemados al exterior. Como podemos ver, en la culata se insertan las válvulas. Eso va a depender la cantidad de válvulas que tenga el modelo según sea el fabricante. A veces trae una de admisión, una de escape, una de admisión, dos de escape y así. En otros modelos son dos de admisión y dos de escape. Pero en algunos varía el tamaño de las válvulas. La culata posee sistemas evacuadores de calor de la cámara de combustión para producir el debido enfriamiento, ya sea por ductos de agua o aletas de refrigeración. La culata tiene pases de agua que permiten que se pueda enfriar y el motor pueda tener su temperatura de trabajo normal. En la culata se inserta la bujía de encendido e inyectores en los ductos de admisión para sistemas de inyección gasolina para motores Otto o solo el inyector para motores diésel. Cuando revisamos una culata en un sistema de un motor Otto, o sea, un motor gasolina, trabajamos con bujías o candela. Tiene el espacio, la rosca para que ustedes puedan introducir y realizar un cambio de bujía. Esa bujía nos provoca a nosotros la chispa para que se pueda ejercer la explosión adentro del motor, por ende hacer un mejor trabajo. Y en cambio, en un motor diésel solamente entra aire, por lo tanto va a tener un espacio para que pueda tener su inyector, sus 4 inyectores. En un motor gasolina sus 4 bujías y así sucesivamente. Como pueden observar ustedes, aquí hay 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. Y aquí, esta parte de aquí, tenemos lo que es el espacio de la cámara de combustión donde se produce la explosión, donde se produce la quema de combustión. Tenemos en la culata los pases de agua, donde se da el debido enfriamiento y por lo tanto a un lado ductos de salida de escape y ductos de entrada de aire o aire combustible si es gasolina. Ok, el block del motor es el componente estructural del motor, elaborado de fundición gris. Ese motor se va a ampliar según el fabricante. Todo lo que es el motor, culata, el sistema, si es por aire, si por agua, si es lineal, si es en V, solo determina el fabricante. ¿Qué contiene un block? Cuerpo cilíndrico o paredes finas destinadas a alojar el pistón y recibir la mezcla de aire combustible para efectuar la combustión. Recuerden que en la culata y el block, en ese espacio, se da la quema del combustible, por lo tanto nos generan trabajo. Las bancadas destinadas a alojar el cigüeñal son unas piezas talladas en el block y por lo tanto también hay una bancada móvil que va donde nos sujeta el muñón del cigüeñal. El túnel de leva soporta el árbol de leva si este está diseñado en el block, si este lo lleva internamente. Podemos analizar este block. Tenemos acoplamiento de la bomba de agua, tenemos los cilindros, cabida de empujadores de válvula
la cabida de los empujadores. Como podemos ver, tenemos varillas de empuje. Y si hay varillas de empuje, tenemos un árbol de leva dentro del bloque. Aquí, este espacio de aquí es para el árbol de leva. Por lo tanto, existen varillas de empuje para que haya empujadores. Tenemos los cojinetes de bancada abajo, como lo pueden observar. Y tenemos acoplamiento del soporte del filtro. Tenemos acoplamiento de la bomba de gasolina. Acoplamiento del distribuidor. Todo esto va sincronizado para que un motor, una vez que le hagamos un overhaul, tenemos que sincronizar el orden de encendido, el sistema de encendido, tenemos que sincronizar la correa de distribución para poner a punto y fijarnos que el motor esté a punto en 1 y 4, que estén en punto muerto superior. Que el sistema de puesta a punto va a depender también del fabricante y el modelo del carro en el cual ustedes están trabajando. Galerías de distribución. ¿Cuáles son? Son conductos internos que permiten el traslado del lubricante a presión que proviene de la bomba de aceite a los distintos componentes a lubricar. ¿Cuáles son? Conjuntos móviles, el cigüeñal, la biela, el pistón, la culata, los árboles de leva, todo el conjunto del motor. Las cámaras de refrigeración son conductos internos del bloque que rodean los cilindros para permitir la circulación del refrigerante con el fin de evacuar las paredes del motor y la alta temperatura provocada por la combustión. Recuerden que adentro del bloque tenemos la circulación del agua, la circulación que nos permite enfriar el agua que viene del radiador y viene al motor, nos permite que se pueda enfriar a través de los ductos o galerías internas para que la temperatura que provoca la cámara de combustión, admisión, compresión, potencia y escape, ese ciclo de trabajo lo pueda enfriar la cámara de enfriamiento y por lo tanto el motor no sobrepase la temperatura, los 82 grados de temperatura, que es el rango que debe andar para que un motor trabaje correctamente. Tenemos aquí los sellos de refrigeración. Como podemos ver, son sellos normalmente de cobre que bloquean la comunicación de las cámaras de refrigeración con el exterior. Son removibles para permitir el aseo de las cámaras de combustión. Su función principal es permitir la expansión del refrigerante. Si se puede quitar, son 4, por ejemplo, este bloque tiene 4 cámaras de sellos de cámara. Los podemos quitar y limpiar internamente la suciedad que pueda tener, la corrosión y todo, pero la función principal es que se pueda expandir y distribuir todo el fluido, en este caso el agua o coolant. Eso va a depender según el motor. Como podemos ver, para terminar, tenemos el cárter del motor. Es un recipiente construido de latón resistente cuya función es contener el lubricante que se usa para lubricar el motor, como asimismo sirve para contener el lubricante después de haber lubricado los mecanismos móviles del motor. El cárter es donde nosotros colocamos el aceite, bueno, más que todo el motor, todo el aceite que se le agrega, se le echa en el tapón del motor, cae hacia el cárter, el cual su función es contener ese aceite, para cuando el motor encienda, a través de la presión de la bomba de aceite pueda lubricar y subir hasta la parte de arriba del árbol de leva donde está la culata y pueda lubricar. ¿Cuáles son las funciones de este aceite? Lubricar, amortiguar, evita la corrosión y también enfría. Por lo tanto, el aceite no solamente lubrica, tiene diferentes funciones que ayudan a que el motor cumpla con la temperatura de trabajo, sus 82 grados centígrados. Entonces, como podemos observar, las partes más importantes del motor son culata, bloque y cárter. Para ello necesitamos comprender cómo funciona un ciclo de trabajo, cuáles son sus etapas: admisión, compresión, potencia y escape. Admisión es el momento donde entra la mezcla aire-combustible. Compresión es donde la comprime y explosión
es donde explota a través de la bujía o si es diésel a través del auto encendido que da, hace la explosión, por lo tanto el pistón baja, genera trabajo mecánico a través de la energía química de los combustibles. Y está el ciclo, la etapa de escape, es donde se produce la salida de los gases quemados y pasan por el múltiple de escape o cacha de escape, y por lo cual se va hacia la atmósfera. Ok, espero haya sido un día provechoso. Nos vemos la próxima clase. Tengan feliz tarde, que Dios los bendiga.